algo que realmente a mí me apasiona y que es un poco toda la cuestión de las fotodermatosis. Bueno, la inclinación para las fotodermatosis en las personas que vivimos en las zonas altas, como yo que vivo en La Paz a 3.800 metros sobre el nivel del mar, es el hecho de que estas patologías son definitivamente mucho más frecuentes que en otras partes. Por supuesto, estas fotodermatosis están distribuidas prácticamente en todo el mundo, ¿no es cierto? Tal vez exceptuando el prurigo actínico, que es más propio de las zonas altas, pero que en Sudamérica prácticamente en todos los países, exceptuando Uruguay, hay descripciones clásicas de la enfermedad. Pero bueno, el resto se ven prácticamente, absolutamente en todos los países, ¿no? Les decía, las fotodermatosis en las zonas de la altura son terriblemente frecuentes. En un estudio que hicimos hace tiempo con Martín Sangüesa, encontramos de que constituyen prácticamente el 12,7% de las consultas en la consulta privada, y en el área hospitalaria pueden llegar incluso hasta el 18,8% en los lugares que son lugares de referencia. Por supuesto que el 42% corresponden prácticamente a fotodermatosis idiopáticas adquiridas, y es justamente a estas a las que yo me voy a referir en el transcurso de este pequeño paseo por la clínica, que les invito porque realmente la patología de la clínica de las fotodermatosis es terriblemente interesante. La clasificación es probablemente esta la que más utilizamos. Dentro de estas idiopáticas adquiridas que les decía, es a las que me voy a referir, vamos a hablar de la erupción polimorfa lumínica, la más frecuente de todas las fotodermatosis y por supuesto extendida prácticamente en todo el mundo. El prurigo actínico, que es una patología fundamentalmente de la altura. La hidroa vacciniforme, que es una patología muy poco frecuente, la menos frecuente de todas las fotodermatosis, ahora me pongo el auricular. a la cual yo no me voy a referir. Urticaria solar he visto un par de casos que no he podido comprobar de que realmente hayan sido única y exclusivamente desencadenadas por radiación ultravioleta. Y la dermatitis crónica actínica, que es una patología, aunque conocida desde hace muchísimos tiempos, de reciente descripción, digamos, entre comillas, que viene a un poco a unificar criterios, ¿no es cierto?, y que fueron descritas por Hooke en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, a estas es a las que me voy a referir, exceptuando, por lo como les decía, a la urticaria solar. Todas estas fotodermatosis hay que recordar que son desencadenadas por el espectro de la radiación ultravioleta. Es verdad que algunas más por radiación ultravioleta, como la erupción polimorfa lumínica. Sin embargo, muchas de estas patologías, como es el caso del prurigo actínico, o como es el caso de los reactores persistentes lumínicos, etcétera, están desencadenados no solamente por ultravioleta B, sino también por ultravioleta A, e inclusive muchos de ellos por luz visible. Y eso es lo que hace en general bastante difícil el enfrentamiento terapéutico, aun cuando uno utiliza una fotoprotección y una fotoeducación adecuada, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con esta que les decía, que es la forma más frecuente de las fotodermatosis, que es la erupción polimorfa lumínica. Es un trastorno adquirido, idiopático, que está caracterizado por una reacción cutánea anormal, intermitente y en lo general transitoria a la exposición de radiación ultravioleta. Son muy pocos casos en los cuales la erupción polimorfa lumínica se torna crónica, ¿no es cierto? Y es más bien una patología que aparece temporalmente en cierto momento del año. En el caso de la altura, en los lugares donde vivimos en la altura, aparece generalmente a mediados de la primavera, hasta finales de la primavera, en tanto que en las zonas de costa más bien tiene tendencia a aparecer cuando se va iniciando el verano. Y también la distribución de las lesiones es un poco diferente, en las que se ve como lo son de la gente de las zonas altas, ¿no es cierto? Generalmente es transitoria, como les decía, y puede ser repetitiva en el transcurso de la vida. Está considerada una reacción de tipo 4, es una reacción producida por un neoantígeno, probablemente estimulado por la radiación ultravioleta, que va a desencadenar este proceso, ¿no es cierto? Y se cree que también existen ciertos grados de radiación, y por eso coinciden con ciertas épocas del año, para la aparición de esta patología. A pesar de que se denomina erupción polimorfa lumínica, la erupción polimorfa lumínica no es que un paciente presente todo tipo de lesiones, o sea, no es polimorfa en cada paciente, sino que tiene características. Los pacientes que tienen una erupción polimorfa lumínica van a tener una forma papular, otros van a tener una forma papulovesiculosa, otros van a tener una forma en placas, otras formas eczematosas, vésico-ampollar, algunas tipo picadura de insecto y otras de tipo eritema multiforme. Es decir, que esta patología no se presenta con todo este tipo de lesiones en conjunto en un mismo paciente. Los pacientes tienen tendencia a hacer un mismo tipo de presentación, y generalmente cuando repiten a los años siguientes van a tener siempre o casi siempre las mismas características.
Estos son algunos pacientes con erupción polimorfa lumínica, son lesiones que aparecen, como les decía, en el caso de la altura a mediados o a finales de la primavera y se caracteriza por este tipo de lesiones. En este caso, esta paciente presentaba estas lesiones en placa, ¿no es cierto? Algunas veces remeda incluso la aparición de un lupus túmidos. Las lesiones, sin embargo, son mucho más transitorias, pero son intensamente molestas desde el punto de vista de prurito, incluso a veces ciertas características de dolor. Estas lesiones pueden ser mucho más intensas, ¿no es cierto? Como es en el caso de estas lesiones en placa que pueden ver en esta paciente. Tienen que notar claramente que la distribución siempre es de las áreas fotosensibles, el dorso de las manos, muchas veces la B del escote, las lesiones que se ven en la cara, que a veces incluso pueden llegar a este tipo de lesiones que son incluso no solamente escoriadas, sino que pueden presentar microulceraciones y que por supuesto pueden hacer pensarnos en otro tipo de diagnóstico. Este otro tipo de lesiones, para que vean que también los fototipos claros pueden verse perfectamente afectados, en que se van a presentar este tipo de lesiones, que incluso parecen remedar en algunos lugares a un tipo eritema multiforme. Sin embargo, son parte de lo que constituye la erupción polimorfa lumínica. Noten las lesiones en las zonas fotoexpuestas y puede afectar absolutamente todos los fototipos de piel. Esta es una gentileza del doctor Ricardo Pérez Alfonso, que lo vi hace unos minutos por ahí. Esto solamente para mostrarles algo sumamente importante. En los pacientes de las zonas bajas o de las zonas de la costa, generalmente las zonas afectadas no son tanto el rostro. Sí puede estar afectado, pero como pueden ver, están más afectados fundamentalmente las zonas que están expuestas al sol. Por supuesto, relacionado con el hecho de que los pacientes en las zonas de la costa les va a iniciar esta enfermedad cuando comienza la época de playa y la gente va a ir a exponerse y por lo tanto va a tener este tipo de lesiones. Y aquí utilizo esta misma diapositiva, gentileza de Ricardo Pérez, para mostrarles de que este paciente tenía un anticuerpo anti-Ro positivo y mencionarles, por supuesto, de que existe un gran grupo de pacientes con erupción polimorfa lumínica que tienen anticuerpos anti-Ro positivo. Quienes de pronto uno cree que los anticuerpos anti-Ro son exclusivos del lupus eritematoso cutáneo crónico o otras enfermedades en las que existe fenómenos de fotosensibilidad, debo decirles que definitivamente no. Un buen porcentaje que está cerca del 15 a 20% de los pacientes con erupción polimorfa lumínica, ¿no es cierto? Son pacientes que pueden tener anticuerpos anti-Ro positivo. Por lo tanto, hay que estar alerta de que el diagnóstico del lupus tiene que hacerse con una correlación clínico-patológica y además de la batería, digamos, de anticuerpos, pero no realmente por solamente los anticuerpos anti-Ro. El anticuerpo anti-Ro mide fundamentalmente fotosensibilidad y está presente en una gran cantidad de patologías de fotodermatosis, no así en el plúrigo actínico, en el cual más bien se utiliza para descarte, pero sí está presente incluso en un buen porcentaje de la población sana, que más o menos se estima que un 1% de los pacientes sanos pueden tener anticuerpos anti-Ro positivos. ¿Okay? Hay una serie de papers que hablan con respecto a que la erupción polimorfa lumínica podría ser estos cuadros que están un poco borderline y que en algún momento podrían terminar siendo un lupus. No lo he visto hasta ahora, pero sí me queda claro que son patologías que de alguna forma son hermanas, digamos, o que tienen bases, si no genéticas, bases inmunológicas bastante parecidas. Esa es otra forma de una erupción polimorfa lumínica, esta vez una forma más bien de tipo macular, afectando fundamentalmente las zonas fotoexpuestas, una paciente que se había ido a Arica a tomar sol y que desencadenó las lesiones. La histopatología no es patognomónica. La erupción polimorfa lumínica no tiene una histopatología patognomónica en la cual yo debería decir, con esto yo hago diagnóstico 100% seguro de que estamos frente a una erupción polimorfa lumínica. La reacción histopatológica es una reacción típica de una exposición solar. Vamos a ver un infiltrado inflamatorio severo. Cuando son en placas, como les mostraba alguna de las pacientes, la infiltración es realmente terrible. Hay una infiltración muy importante, como pueden ver, ¿no es cierto? Existe una dermatitis de interfase y es por eso que a veces también son confundidas estas imágenes con un lupus eritematoso cutáneo y muchas veces también confundidas con lupus eritematoso cutáneo agudo y con la forma de lupus eritematoso cutáneo tumidus, que también tiene características bastante similares, donde existe una dermatitis de interfase y una infiltración linfocitaria muy importante en este
Muchas de las enfermedades o de las fotodermatosis tienen este tipo de infiltrados, ya lo vamos a ver cuando hablemos de reticuloide actínico, en el cual incluso, ¿no es cierto?, las lesiones pueden ser confundidas con un linfoma de tipo cutáneo, ¿no es cierto? Ya les decía que esta erupción polimorfa lumínica en las zonas altas se inicia poco antes de la primavera o a mediados de la primavera. Tal vez la diferencia más significativa con los no nativos es que existe una predisposición genética muy importante, existe casi un 75% versus 25% con los que no son nativos. Los fenómenos clínicos, histopatológicos e inmunológicos son similares tanto en pacientes nativos como no nativos y tanto en los fototipos claros como en los fototipos de tipo oscuro. ¿Cuál es el enfrentamiento que hacemos cuando hemos hecho un diagnóstico de una erupción polimorfa lumínica? Como les decía, la erupción polimorfa lumínica es una patología que es transitoria, es decir, que normalmente con un poco de tiempo eso va a ir pasando. Sin embargo, las lesiones son terriblemente molestas, por lo tanto, el tratamiento fundamental es utilizar glucocorticoides. Nosotros hacemos un pulso muy bajo de prednisona. Hablemos que en un Ay, adulto damos ah, 30 a 40 ¿dónde? Tenés que por apretar el día. cartelito que te marché Implementamos la ahí. dosis en dos dosis, El damos una a las cartelito. 8 de la mañana y otra a las 4 de la Ese, tarde. el que Esto apreté. para respetar el ciclo circadiano de los glucocorticoides. Lo damos por 7 días y generalmente en 7 días la respuesta es terriblemente buena y por lo tanto con eso básicamente uno ha podido eliminar la enfermedad. Por supuesto, lo fundamental en todas las fotodermatosis es hacer una fotoprotección, un protector de amplio espectro. Recuerden que no solamente es la UVB la que produce o desencadena el cuadro, sino que también todo el rango del espectro electromagnético y por lo tanto hay que hacer una fotoprotección de amplio espectro que incluya también la protección de UVA, ¿no es cierto? Y por supuesto la fotoeducación. Recuerden que la fotoprotección, cuando hablamos de fotoprotección, no es solamente darle el protector solar para que se lo aplique cada 2 horas, sino que hay que hacer un trabajo con respecto a lo que es la fotoeducación, ¿no es cierto? A la no exposición en ciertos horarios, a la vestimenta, a los trajes, al guardarse bajo una sombrilla, la sombra, ¿no es cierto? El tamaño de la sombra, todas esas cosas que ustedes, por supuesto, manejan perfectamente. Existe también tratamientos en base a PUVA, nunca lo he necesitado. Narrowband también está descrito, ¿no es cierto?, que aparentemente tiene la misma respuesta de lo que es utilizar PUVA. No soy partidario de utilizar estos, como les decía, en general, los pacientes que tienen erupción polimorfa lumínica tienen un fenómeno transitorio y por lo tanto son bastante simples de manejar. Sin embargo, cuando uno está frente a una erupción polimorfa lumínica persistente, ¿no es cierto?, yo generalmente lo que les hago es darles tratamiento con cloroquina, ¿no es cierto?, por algún tiempo y realmente la respuesta es muy buena. Sin embargo, existe en la literatura pacientes que han sido mucho más refractarios que eso y por lo tanto han necesitado tratamientos como talidomida y azatioprina. Yo generalmente pienso que cuando sucede que hay una erupción polimorfa lumínica muy persistente en el transcurso del tiempo, hay que sospechar de que no estamos frente a una erupción polimorfa lumínica, sino que estamos más bien frente a un lupus y por lo tanto nuestra conducta, nuestra actitud con respecto a lo que es el paciente va a ser un tanto diferente. Por lo tanto, erupción polimorfa lumínica, un fenómeno transitorio, probablemente repetitivo, pero si es persistente, es verdad que existe erupción polimorfa lumínica persistente, pero hay que descartar que no estemos frente a otra patología, fundamentalmente que no estemos frente a un lupus eritematoso. Un tratamiento muy corto, rápidamente va a dar una solución, eso es un pulso de corticoide de 30 miligramos al día. Las resoluciones de las erupciones polimorfas lumínicas son muy sencillas, digamos, en la mayoría de los pacientes. El prurigo actínico es una patología también bastante importante, está distribuida prácticamente en la mayor parte de los países de Sudamérica, como les digo, hasta donde sé, creo que no hay una descripción de casos autóctonos en lo que es, que se llama Uruguay, ¿no es cierto? En la Argentina hay muchas descripciones, hay una gran cantidad de descripciones, en Colombia, en las zonas altas de Venezuela, alguna vez dije que en el Brasil no hay, pero sin embargo una vez Omar Lupi me dijo que no, que él tiene referencias, incluso me pasó los papers, así que prácticamente su distribución es muy amplia. ¿Okay? Se ha descrito desde los 2.000 metros para arriba, pero sin embargo, en general es mucho más frecuente cuanto más altas sean las ciudades donde las personas viven. Y por supuesto, existe un toque genético importantísimo que es lo que predispone a la aparición del prurigo actínico. Es una dermatosis igual que la erupción polimorfa lumínica, una dermatosis idiopática adquirida y persistente. Se considera una reacción anormal a la radiación
radiación ultravioleta, afecta con más frecuencia a los indígenas y a los mestizos. Como les decía, es mucho más frecuente en las ciudades de gran altura, pero se ha descrito desde los 2000 metros. Y las características clínicas son muy importantes. Presentan pápulas escoriadas intensamente pruriginosas que afectan fundamentalmente las zonas fotoexpuestas. No solamente son inducidas por VB, sino también por VA, e incluso muchos pacientes se perpetúan por su exposición a la luz visible, ¿no es cierto? Estas son las características típicas, son pápulas escoriadas, luego vamos a hablar del compromiso que puede haber en los labios. Esta es una madre con su hija, ¿no es cierto?, para que vean las lesiones características de ambas, ¿no es cierto? Es muy poco frecuente ver en adultos, por eso es que la tengo guardada y bien popularizada esta imagen, ¿no es cierto? Es generalmente una enfermedad fundamentalmente de niños, ¿no es cierto? En el 15 al 50% existen antecedentes familiares en los no nativos, pero sin embargo existe un 75 a 80% de antecedentes familiares en los nativos. Es una patología que se puede ver en distintos fototipos de piel, en diferentes etnias, en diferentes razas, pero definitivamente los nativos, ¿no es cierto?, son los que más frecuentemente presentan este tipo de reacción. Es una reacción anormal, como les decía, la reacción ultravioleta, mediada indudablemente por un fenómeno inmunológico en el que desgraciadamente hasta la fecha no hemos conseguido determinar cuál es el antígeno que desencadena esta enfermedad. Lo hemos buscado por mucho tiempo. Nosotros en persona con Martín Sangüesa hemos enviado muchísimas muestras a la doctora Hoyo, a México, para tratar de investigar el antígeno que desencadena esto, y definitivamente no lo hemos podido encontrar, pero la búsqueda definitivamente continúa. Y esto viene fundamentalmente a propósito de decirles que cuando ustedes encuentren un antígeno anti-Ro, tienen que descartar de que se trate de un plurigoactínico. Ya les voy a mostrar un caso para ejemplificar lo que les estoy diciendo, pero básicamente deben saber eso. O sea, el antígeno, los anticuerpos anti-Ro positivos descartan inmediatamente que estemos frente a un paciente con un plurigoactínico, porque ahí el antígeno que desencadena el plurigoactínico nosotros no lo conocemos. Existe, por supuesto, una relación íntima con los factores de histocompatibilidad, ¿no es cierto? Es por eso que es una patología generalmente de tipo étnica, ¿no es cierto? Y por lo tanto existe una relación íntima con la parte inmunológica. Miren, por ejemplo, en el Reino Unido y los caucásicos nativos de México comparten prácticamente estos mismos antígenos de histocompatibilidad. Los indios norteamericanos lo comparten más bien con los nativos de Colombia, ¿no es cierto? Y los esquimales también con la gente de México. Nosotros tenemos exactamente los mismos que los de Colombia, ¿no es cierto? Hemos hecho un estudio hace algún tiempo atrás y también en el CW4 y el CWR son los más frecuentes en lo que respecta a los nativos de la parte de Bolivia, de las zonas altas de Bolivia. Así que compartimos de alguna forma estos antígenos de histocompatibilidad de clase 1, que son los que caracterizan esta enfermedad, que es el plurigoactínico, y que por supuesto se trata de una enfermedad de carácter étnica y de carácter familiar muy importante. ¿Cuáles son las características? Entonces decía, las características del plurigoactínico es encontrar estas lesiones, que son estas pápulas escoriadas en las zonas fotoexpuestas, ¿no es cierto?, que son muy características, y también el compromiso ocular, que en esta paciente no se ve bien, pero que más adelante se los voy a mostrar, que es la presencia de esta conjuntivitis exuberante y pigmentaria, que es la lesión patognomónica de los pacientes que tienen un plurigoactínico. Pápulas escoriadas, diagnósticos diferenciales, por supuesto, porque alguien me dirá, pero eso también puede ser un atópico. Sí, definitivamente, pero estas pápulas escoriadas son muy características. Pápulas escoriadas, compromiso ocular, pápulas escoriadas. Miren el compromiso labial y les voy a decir que hay un buen porcentaje de pacientes con compromiso labial e incluso que solamente se inician con compromiso de los labios. Conjuntivitis exuberante y pigmentaria, como la que pueden ver aquí, y estas pápulas escoriadas de diferentes clases, de diferente distribución, pero en todo caso todas ellas son parte de este cuadro. Pacientes con un fototipo más claro, pero sin embargo también con pápulas escoriadas que se presentan en las zonas fotoexpuestas, el dorso de las manos, la cara es lo que más frecuentemente se afecta. Otra paciente con otras lesiones, en este caso una paciente que concomitantemente tenía un vitiligo, ¿no es cierto? Probablemente también inducido por un fenómeno de Koebner, aunque es una especulación, producido por las quemaduras solares frecuentes, etcétera, pápulas escoriadas.
La histopatología no es tampoco patognomónica, como les decía, estas lesiones se hacen una correlación clínico-patológica para establecer un diagnóstico. En la histopatología podemos ver una leve hiperkeratosis, aquí una leve hiperkeratosis con parakeratosis, hay acantosis, hay espongiosis, ¿no es cierto? Hay adelgazamiento de la membrana basal, hay un adelgazamiento de la membrana basal. En la dermis superficial pueden ver este infiltrado importante, vasos dilatados, como pueden ver aquí abajo, y un intenso edema, que es lo que caracteriza la aparición de este prurigo actínico, pero que de ninguna manera es patognomónico. Las lesiones oculares, ahí les decía, pápulas escoriadas, compromiso labial característico, y esta conjuntivitis exuberante y pigmentaria es característica de esta patología. Hay un 84% de compromiso de los labios y hay un 45% de compromiso de la conjuntiva. O sea, miren que es súper frecuente tanto el compromiso labial como el compromiso de la parte conjuntival, ¿no es cierto? Aquí tienen de nuevo conjuntivitis exuberante y pigmentaria, pápulas escoriadas, otra vez la misma paciente que les había mostrado hace un rato, y aquí para ejemplificar esta que realmente es típica y para que realmente puedan guardarla en la memoria, porque esta es la forma rápida de hacer el diagnóstico. Pápulas escoriadas múltiples, pero una conjuntivitis exuberante pigmentaria que definitivamente le da el sello al diagnóstico de que estamos frente a un prurigo actínico, ¿no es cierto? El compromiso de los labios, como les decía, es terriblemente frecuente, por encima del 80%, 84% para ser exacto en las series más grandes. En este caso sí, la histopatología de las lesiones labiales es definitivamente patognomónica. En las lesiones labiales se van a encontrar hiperkeratosis con parakeratosis, acantosis, esponquiosis, vacuolización de la cama basal, un edema estromal, etcétera. Pero lo más importante es que se esbozan esto que ustedes ven aquí, que es característico cuando ven, de hecho, un patólogo, aunque no le digas que estar frente a esta lesión, cuando ve estas estructuras de carácter linfoide, ¿no es cierto?, determina que estamos frente a un prurigo actínico. Este estudio lo realizamos junto con el grupo con el doctor Martín Sangüesa y también con el grupo de Antonio Plaza, ¿no es cierto? Está publicado en el American Journal of Dermatology del año 2016, en el cual sentamos algunas bases, no solamente de la parte histopatológica, sino también importante recordar en la parte labial, que a diferencia de lo que uno cree de que las fotodermatosis tienen afectadas solamente el labio inferior, no es así. Por supuesto que es cierto de que el labio inferior se afecta más en las fotodermatosis, pero puede haber afectación del labio superior y de ambos labios, y es más, puede haber afectación solamente de labios sin que exista otras manifestaciones cutáneas de prurigo actínico, ¿no es cierto? Por lo tanto, recuerden en esto que pueden estar afectados ambos labios, labio superior y labio inferior, que puede ser una única manifestación de prurigo actínico, y estas imágenes de folículos linfoides que se ven en la histopatología que pueden darnos el diagnóstico de la enfermedad. Otros pacientes con compromiso de los que aparecen en nuestra publicación son nuestros, pero recuerden, en el 9% de los casos las manifestaciones labiales pueden ser la única presentación. Es verdad que en algunos de ellos posteriormente, muchos años más tarde, pueden aparecer lesiones cutáneas, pero puede ser el debut de la enfermedad las manifestaciones de tipo labial. Otra vez, compromiso labial. Otra vez, prurigo actínico con compromiso labial. Y esta que les decía para ejemplificarles qué es lo que sucede con este tipo de pacientes. Esta era una paciente que yo mismo había catalogado como prurigo actínico durante mucho tiempo, cuando de pronto un día el residente se acercó, un residente y ahora amigo, gran amigo mío, se acercó y me dijo, Doc, le cuento que encontré que en esta paciente que tenemos con prurigo actínico hay anticuerpos anti-RO positivo. Le dije, eso es imposible, o sea, no puede tener anticuerpos anti-RO, traigan la paciente. Primero que él le había hecho, ya como hacemos solamente una vez los anticuerpos anti-RO, normalmente no los repetimos, pero no sé cuál es el motivo por el cual él hizo una nueva determinación de anticuerpos anti-RO, pero cuando yo llegué donde la paciente, me fijé con casualidad. Ya les decía que la clínica del prurigo actínico son pápulas escoriadas, pero si ustedes ven, esta paciente presentaba eritema, escama y una zona atrófica. Eritema, escama y atrofia. Anticuerpos anti-RO, repetimos la biopsia y por supuesto estábamos frente a un lupus eritematoso cutáneo. Por lo tanto, cuando encuentren anticuerpos anti-RO, descarten de inmediato de que están frente a un prurigo actínico, porque el antígeno del prurigo actínico aún no lo conocemos. El tratamiento, como en todas las fotodermatosis, es fotoeducación, fotoprotección, corticoides orales que generalmente un pulso no alcanza, como es el caso de la erupción polimorfa lumínica, hay que hacerlo por un buen tiempo.
corticoides tópicos, inhibidores tópicos de la calcineurina, talidomida, sin duda alguna, en los casos más refractarios, es lo que más utilizamos, ¿no es cierto? Generalmente nosotros hacemos pulsos cortos, dependiendo de la edad, por si acaso la dosis de la talidomida es 1.5 a 2 miligramos kilogramo peso en el caso de los niños, pero en el caso de los adultos yo doy normalmente 100 miligramos, 50 a 100 miligramos cada noche, ¿no es cierto? Le doy por una semana o 10 días, generalmente en ese tiempo ya Chamo, controlo dame bolillo, no me hagas bajar. y entonces le doy un tratamiento de mantenimiento con 25 o 50 miligramos semanales de talidomida, con lo cual generalmente ya puedo mantener en el transcurso del tiempo un paciente bastante controlado. Puba y Narrowband, las vuelvo a poner, suelen empeorar el cuadro. Yo soy enemigo de utilizar fototerapia en los pacientes con estas enfermedades. Sin embargo, no puedo descartar de que la literatura está llena de buenos resultados, pero yo definitivamente no lo utilizo. Esta es la evolución de una paciente súper interesante, la vi desde muy niña, miren cómo evolucionó. Y prácticamente con los años, porque el prurigo actínico va mejorando con los años, por eso es que es muy poco probable ver prurigo actínico en adultos, van a ver cómo las lesiones prácticamente han desaparecido, aquí ya es cuando están cerca de los 18 años, pero miren, persiste la conjuntivitis exuberante y pigmentaria, que parece ser un sello o un residuo de la patología. Ella es Ana Lucía, ella nos ayuda en la Fundación Piel Hoy en Día, haciendo la foto a todos los pacientes, es gran amiga nuestra, es una incansable de enseñarles a los chicos fotoprotección y fotoeducación, ya no solamente a los que tienen prurigo actínico, sino a todos los pacientes que tienen fotodermatosis. Y este es uno de los pocos pacientes adultos que tengo para mostrarles. Igual ya las pápulas y las escoriaciones casi han desaparecido, pero también la conjuntivitis exuberante y pigmentaria como recuerdo de esto, ¿no? La dermatitis actínica crónica, ¿no es cierto?, es la otra patología que está incluida dentro de las fotodermatosis idiopáticas adquiridas. Fue descrita por Hook y Magnus en el año 1979, aunque existe desde la antigüedad. Lo que pasa es que Hook y Magnus lo que hicieron fue unificar criterios y decir, bueno, ¿cuándo vamos a hablar de una dermatitis actínica crónica? Porque resulta que todo el mundo va diciendo, cuando un prurigo actínico va terminando, es una dermatitis actínica crónica. Cuando aparece un reticuloide también, no, esto es producto de que ha tenido una fotodermatosis de niño. Y entonces, en fin, para unificar criterios, Hook y Magnus se reunieron en 1979 y establecieron claramente que la dermatitis actínica crónica es desencadenada y luz visible, importantísimo cuando hablamos de fotoprotección. Existen dos formas, digamos así, una que corresponde a una fotoalergia, es decir, que la producción de una proteína que actúa como apteno por radiación ultravioleta se convierte en un neoantígeno. Generalmente esto es producto de una fotoalergia relacionado con plantas, brea, perfumes, los tintes. Les recuerdo los tintes, hay muchos pacientes que comienzan con dermatitis de contacto por tintes de cabello y después terminan siendo crónica, y existe una forma en la que realmente existe una reacción fototóxica de daño directo hacia el DNA, y por eso habrían básicamente dos grupos, las que tienen una reacción directa y aquellas que han partido como una fotoalergia y se perpetúan en el transcurso del tiempo con una dermatitis actínica crónica. Sin embargo, ambas, desde el punto de vista clínico y por supuesto histopatológico, tienen las características de ser de carácter eczematoso. Es más frecuente en varones, yo discrepo con ello, depende de dónde sea. Ese estudio es un estudio muy corto, el que ha hecho Hook, en muy poca cantidad de pacientes. Yo creo que existe números similares en mujeres y varones, se los voy a mostrar ahora, pero está descrito clásicamente como más frecuente en varones por encima de 50 años, en las otras zonas fotoexpuestas, pero puede exceder ocasionalmente las zonas de exposición e incluso puede ser causante de eritrodermia. La clínica es un eczema, respeta fundamentalmente los párpados, los pliegues y la zona retroauricular. Ahí ven lesiones muy parecidas a las que vemos nosotros en el este, son lesiones de carácter eczematoso. Otra paciente con lesiones también de carácter eczematoso. Aquí pueden ver el margen de daño de la radiación ultravioleta. En esta mujer hay unas cataratas, por supuesto inducidas también por radiación, ¿no es cierto?, que son parte de todo esto. Otra paciente con lesiones hematosas persistentes. Ven que aquí es donde existe el límite, digamos, cuando uno no sabe, ¿esto realmente es solamente una dermatitis actínica crónica o estamos yéndonos hacia un reticuloide actínico? Probablemente en el transcurso del tiempo, porque el reticuloide actínico es solamente el polo, el extremo más intenso, digamos, de los reactores persistentes lumínicos o de la dermatitis actínica crónica, y por lo tanto
están dentro prácticamente del mismo rango de pacientes, ¿no es cierto? Esa es una dermatitis actínica crónica. En algunos libros también lo van a encontrar como reactores persistentes lumínicos, solamente para avisarles de que no es nada más que la misma patología. Otro paciente, vean también con estos hay compromiso labial, lesiones eczematosas, lesiones clásicas, digamos, de lo que es la dermatitis actínica crónica. Ahí tienen otra vez, como ven, en las zonas fotoexpuestas, respetando pliegues, ¿no es cierto?, respetando párpados, característico de lo que ha sido descrito como dermatitis actínica crónica. Y aquí vamos, casi pasando al borderline. Pacientes que tienen este tipo de lesiones, ve del escote, miren, las lesiones eczematosas se van tornando infiltradas, induradas, y las imágenes histopatológicas van reflejando este fenómeno que casi parece un linfoma, un infiltrado linfocitario, ¿no es cierto? Incluso se pueden ver estas lesiones que casi quisieran ir a esbozar la aparición de unos microabscesos de Putrid, ¿no? Reticuloide actínico, pero es lo mismo, solamente es el polo de la dermatitis actínica crónica. Ya van a ver cómo se va esbozando esto, que es lo que conocemos con el nombre de facies leonina, lesiones eczematoides, infiltradas, induradas, compromiso ocular, los ojos casi siempre están comprometidos, hasta llegar a esta imagen ya típica, digamos, de lo que conocemos como reticuloide actínico, en la cual definitivamente la imagen histopatológica nos recuerda a un linfoma, está dentro de las patologías que consideramos pseudolinfomas, y que por supuesto ahí, en el caso de que no hay una buena correlación clínico-patológica, incluso una inmunohistoquímica sería lo único que nos haría el diagnóstico diferencial. El tratamiento de la dermatitis actínica crónica y del reticuloide actínico es realmente un desafío terrible, es algo difícil de tratar. Son pacientes que nos van a acompañar prácticamente toda la vida, ¿no es cierto? Hay que tratar de suspender contactantes que no siempre son fáciles de encontrar. Les vuelvo a recordar el tinte, porque hay muchos pacientes que se tiñen el pelo y que terminan haciendo esto, y que de tanto en tanto los reactivan porque vuelven a teñirse, especialmente ese grupo, como les decía, que actúan como un fenómeno fotoalérgico. Fotoprotección y fotoeducación. La cloroquina sigue siendo un arma importante en todos los pacientes que tienen fotodermatosis. Yo la sigo utilizando, creo que es terriblemente buena y terriblemente fácil de manejar, a pesar de todas las cosas que hemos comenzado a escuchar ahora a raíz del COVID. Corticoides tópicos orales, que se hacen pulsos cortos, se juega un poco con ellos, hasta llegar a la utilización de azatioprina, ciclosporina, y en estos casos sí, alguna vez hemos tenido que recurrir al PUVA. Sigo insistiendo, no he tenido grandes resultados, pero en todo caso, básicamente eso es lo que se puede hacer de tratamiento. Y por último, solamente una imagen de la más infrecuente de las fotodermatosis, que es la hidroa vacciniforme, lesiones, como ustedes ven, vesiculares, ¿no es cierto?, o vesicoampollares. Vean típicamente esa depresión, esas lesiones varioliformes que caracterizan a la enfermedad. La histopatología tampoco es patognomónica, pero miren ese infiltrado inflamatorio agresivo, digamos, también nos recuerda la erupción polimorfa lumínica, solamente que en estas existe, por supuesto, la formación de las vesículas o de las ampollas. Este es el mismo paciente tratado con inhibidores tópicos de la calcineurina, con un excelente resultado, pero no se confíen, la alegría dura poco, ¿no es cierto?, porque definitivamente son cuadros repetitivos, los pacientes se reactivan una y otra vez, hasta llegar así que es ese mismo paciente que yo lo vi varios años después con un nuevo evento, y además con un compromiso ocular. Las vesículas incluso estaban dentro de la córnea, ¿no es cierto?, pero las lesiones que ustedes pueden ver, y esto como termina, digamos, una fotodermatosis, una hidroa vacciniforme, dejando todo este tipo de lesiones, casi de aspecto de una progeria, ¿no es cierto?, que le deja a este pobre paciente por una hidroa vacciniforme. Eso es lo que quería mostrarles con respecto a lo que son las fotodermatosis, y mostrarles un pequeño paseo por la clínica que vale la pena recordar. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. La verdad que literalmente, para que no tengo la imagen, a ver si ahí aparezco. Dame un segundito que no sé si se está viendo bien. Ahí, perfecto. La verdad que ha sido, como el título lo prometía, un paseo por la fotodermatosis. Hemos tenido muchísima gente en la sala, por momentos más de 230 personas que te estaban escuchando, así que agradecidísimos. También, bueno, informarle a las personas que están ahí que la presentación ha sido grabada, y el doctor Juan Carlos Díez de Medina nos ha autorizado para subirlo a la sección aula virtual de la página de la Asociación Dermatológica de Rosario, donde se van subiendo las presentaciones de los seminarios virtuales. Ramón, te dejo la palabra a vos. Gabriel, yo creo que tenés un caso, Juan Carlos, para presentar un casito clínico.
Sí, tengo un casito Perdón, clínico perdón. interesante para compartir con ustedes si quieren y tengo tiempo, porque creo que he hablado Sí, más de la cuenta para variar, pero se los puedo presentar. Seguro, seguro, ¿Sí? perdón. va a ser Perfecto. un gusto. Dale. Todos nosotros. Le había preguntado si este caso clínico realmente tenía que estar relacionado con las fotodermatosis, pero como me dijeron, no les voy a presentar este caso súper interesante, que me parece bueno compartirlos, que tiene alguna relación con luz, pero con otro tipo de luz. Este es un paciente de sexo masculino de 7 meses de edad, que desde sus 2 meses de edad presenta en forma súbita lesiones de carácter anular en las extremidades superiores, que posteriormente se extienden hacia miembros inferiores y región glútea. Las lesiones son totalmente asintomáticas, no existió en ningún momento afectación del estado general del paciente, tanto el desarrollo, el peso, el desarrollo psicomotriz, etcétera, no existían antecedentes familiares de importancia, ni nada que tuviese que ser considerado para la presentación del caso clínico. Las lesiones son estas, son lesiones, como ustedes pueden ver, de un aspecto figurado, de un borde solevantado, de estas lesiones en el centro un tanto diferentes, que afectan, por supuesto, como les decía, miembros superiores y miembros inferiores. Ahí tienen otras, ahí tienen las lesiones en las rodillas, esta francamente anular, estas francamente anulares, esta un poco más infiltrada, pero también de un aspecto de tipo anular. Así es como recibimos al paciente. Ahí tienen las lesiones, muy solevantadas. Les muestro este círculo rojo porque es de donde tomé la biopsia para este paciente. Nos hicimos los planteamientos diagnósticos de un granuloma anular. Alguien me mencionó por ahí de los residentes un síndrome de Sweet anular que es muy poco frecuente de ver. Mutación de la conexina, un eritrokeratodermia variabilis, he visto solo una en mi vida, no sabría decir, no me pareció tanto, pero en todo caso están dentro de los diagnósticos diferenciales. Y también nos planteamos la posibilidad de que se trate de un lupus eritematoso neonatal atípico. Hicimos todos los estudios frente a este tipo de caso con unas imágenes tan simpáticas clínicamente. Decidimos hacerle un laboratorio, el hemograma y la química sanguínea, absolutamente todo estaba dentro de lo normal, anticuerpos antinucleares, anti-DNA nativo, anti-RO, que habíamos pedido pensando en el hecho de que se trata de un lupus neonatal atípico, y por supuesto les realizamos la biopsia, porque como dice Martín Sangüesa, de algo tenemos que vivir los patólogos, entonces le realizamos la biopsia. La biopsia que le enviamos mostraba esta hiperkeratosis, mostraba acantosis, cierto taponamiento que presentaba el paciente. Esta es de la zona, como les había mostrado, que es la zona más solevantada, ¿no? La zona más anular, digamos, del borde, ¿no? Y tenía, además de esta hiperkeratosis, una acantosis muy importante y se esbozaba este tipo de lesiones, que es muy característica, de glándula ecrina, y este infiltrado inflamatorio importante que puede verse en toda la dermis superficial, pero que alcanza casi la dermis media e incluso la dermis profunda. Hay un acercamiento, hiperkeratosis, acantosis, infiltrado inflamatorio intenso, estas lesiones que corresponden, como ustedes pueden ver, a una siringometaplasia. Esto nos llamó muchísimo la atención. Yo hablé con Martín me dijo, ese paciente tiene un granuloma anular, me dijo, pero las lesiones que he visto patológicamente son de una siringometaplasia. No les puedo decir que yo de inmediato dije, oh, siringometaplasia, sí, ya sé de qué se trata, ni nada por el estilo. Ahí ven la siringometaplasia de la glándula ecrina, súper importante, además terriblemente llamativa en el interior de la lesión. Y entonces Martín me informó esto como un granuloma anular y una siringometaplasia escamosa, por lo cual yo me fui a leer rápidamente en qué casos se veía siringometaplasia escamosa. Me llamó mucho la atención porque no lo había escuchado en niños. Fui a revisarla y efectivamente, como tenía una idea vaga, la siringometaplasia se ve mucho en pacientes que reciben quimioterapia, ¿no es cierto? Y hoy en día también se ven en muchos pacientes que están recibiendo tratamientos con radioterapia, ¿no es cierto? Y también está descrito en pacientes que reciben algunos tipos de terapia biológica. Eso es lo que se puede ver, pero en todo caso Martín me la informó como granuloma y siringometaplasia escamosa, ¿no es cierto?
Me insistió y me dijo, mira, me gustaría que tomes una nueva biopsia. Ya se imaginarán que fue toda una locura pedirle a los padres que le biopsie otro lado más, cuando ya había sido difícil la primera, la segunda fue definitivamente de locura, pero logramos hacerle una nueva biopsia y encontramos un granuloma constituido por histiocitos formado en empalizada con células gigantes, aquí están, y además en estas células gigantes se podía ver la fagocitosis de las fibras elásticas. Martín le realizó una orceína sobre hematoxilina eosina y mostró claramente esto que ustedes están viendo, estos cuerpos, que son elastofagocitosis. Y entonces Martín Sangüesa me dijo que se trataba de un granuloma anular, ¿no es cierto?, con elastolítico, que además tenía una siringometaplasia. Pucha, el diagnóstico con eso se complicó más todavía, entendía lo del granuloma anular, me pareció siempre que se trataba de un granuloma anular, pero me dediqué a dar una buscadita en la bibliografía, y entonces les comento de que la siringometaplasia escamosa o metaplasia escamosa de las glándulas endocrinas es un componente importante de la hiperplasia pseudoepiteliomatosa, la cual corresponde a una gran variedad de condiciones, entre ellas, como les decía, las quimioterapias, radioterapias, terapias biológicas, etcétera. Y en este caso, que en este lugar que les muestro, en esta referencia bibliográfica que les muestro, los autores reportan un caso de granuloma anular elastolítico asociado a siringometaplasia escamosa, en que las primeras biopsias fueron muy superficiales y no ayudaron para el diagnóstico. La biopsia más profunda y la correlación con la clínica y el curso de la misma fueron consistentes con un granuloma anular elastolítico con siringometaplasia. Se trataba de un paciente que había recibido una radioterapia. Busqué, pero bueno, de todas maneras es terriblemente infrecuente encontrar esto en niños, y menos sin antecedentes. Un niño de la edad que les he presentado es muy poco frecuente de que se trate de ello. Busqué en los anales, en la literatura, pasé una revisión en el INARI para ver si encontraba algo, y encontré este, que era uno de los pocos dos casos que se habían reportado en la literatura en niños. El granuloma anular estalítico de células gigantes es un proceso granulomatoso que presenta con pápulas anulares de crecimiento lento y placas de la piel expuesta. Fue descrito por primera vez en pacientes entre la cuarta y quinta década de la vida. Imagínense que este paciente no tenía nada que ver, y una revisión de la literatura muestra una preponderancia en casos de adultos. Estos autores presentan dos casos de granuloma anular de células gigantes en niños con elastolisis, pero eran niños mucho más grandes, y en todos ellos había aparecido después de una exposición solar importante. Entonces ahí dije, exposición solar, pero este bebé nadie lo ha expuesto al sol, así que no podría ser. Mandé al residente para que vaya a averiguar los antecedentes. El niño no había nacido en nuestro hospital, así que fue a averiguar a otro lado, y ahí encontramos el detalle que faltaba. Este niño había nacido con una ictericia, no una ictericia muy grave, pero nació con un peso normal, era un recién nacido a término, ¿no es cierto? La ictericia no era gravísima, pero ahí me enteré, ya hablando con los pediatras, de que la fototerapia, aunque la ictericia no haya sido muy grande, se las da de acuerdo al peso. Y los niños que tienen ictericia neonatal y que tienen peso reciben una dosis terriblemente elevada de luz, ¿no es cierto?, de fototerapia cuando están en los hospitales. Y por lo tanto, este niño había recibido un tratamiento con fototerapia por varios días, por una ictericia, a pesar de ser un niño que tenía un peso adecuado y era un recién nacido a término, y desencadenó este granuloma anular, ¿no es cierto?, con estos fenómenos de citofagia, y por supuesto la luz ultravioleta había causado este daño que se presentaba como siringometaplasia. Un caso bien interesante es recordar siempre buscar los antecedentes. Creo que es un caso poco frecuente de ver y nos ilumina un poco para ser siempre acuciosos de llegar hasta el final y no dejarlo. Este granuloma anular va a pasar. El niño actualmente no tiene absolutamente ninguna lesión, no ha tenido ninguna secuela, pero es un caso muy, muy interesante de ver a mi gusto, y espero que de alguna forma les haya gustado, que pueda compartirlo con ustedes. Brillante. Bueno, creo que sí. Ahora damos el cierre a la mañana. Juan Carlos, realmente te agradezco muchísimo tu exposición, tu ponencia, brillante todo. Muy buena la concurrencia que hemos tenido. El jueves que viene la tenemos a la doctora Emilia Cohen-Sabán, todo el mundo la conoce, y nos habla de manifestaciones cutáneas en pacientes diabéticos. Eso que hay manifestaciones que nos deben alertar y que nos ayuden a llamar atención. Y hacer el diagnóstico a través de la piel, como hacemos nosotros, saber leer la piel. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu charla. Esta va a estar grabada en el link de la Asociación Dermatológica de Rosario, no se olviden. Ricardo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, buen fin de semana a todos. Gabriel.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Juan Carlos, y saludos a todos.